un poco con la tarea. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el número de cuadrados del arreglo 1 y el número de cuadrados del arreglo 2? ¿De qué arreglo estamos hablando? Es de la página anterior. Entonces es este arreglo. Ok, donde dice arreglo 1 y tiene un cuadrito, arreglo 2 tiene 4, arreglo 3 y tiene 9 y arreglo 4 y tiene 16 me parece. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si tenemos 1 en el primer arreglo y tenemos 4 en el segundo, mi diferencia va a ser de 3 cuadritos. Okay. Pongo insertar. Entonces aquí tengo 3. Esa sería mi respuesta. Y dice, y del arreglo y la diferencia entre los arreglos 2 y 3. Vamos a ver. Mi arreglo 2 tiene 4 y mi arreglo 3 tiene 9. Hacemos la resta, esa es la diferencia. Y sería de ¿cuántos? De 5. Ok. Esa sería mi respuesta. Y nos dice la siguiente pregunta. ¿Es constante la diferencia entre el número de cuadrados del arreglo 1 y 2 y la diferencia que hay entre el número de cuadrados del arreglo 2 y 3? ¿Es constante? Como podemos ver, no, porque en el primero había 3 de diferencia y en el siguiente pues ya hay 5. Entonces no se parece, por lo tanto la respuesta sería que no es constante. Ok, vamos a poner que no es constante. Ok, y después dice, ¿cuántos cuadros tendrá el arreglo 5? Si se dan cuenta en la figura solamente nos dan hasta el arreglo 4, pero hay un patrón que deben de observar. Dice arreglo 1, ¿y cuántos tiene? 1 solamente. Y en el arreglo 2, ¿cuánto tiene de base? Eso es lo que deben observar. Tiene 1 y 2. Cuando me refiero a base son los cuadros de abajo. Y en el arreglo 3, ¿cuántos tiene en la base? 1, 2 y 3. Si se dan cuenta, está siguiendo un patrón que se repite. Y en el arreglo 4, ¿cuántos tiene de base? 1, 2, 3 y 4. Entonces, por lógica, el arreglo 5 va a tener 5 cuadritos de base. Y si se dan cuenta, son los mismos que tienen de altura. Si tienen 4 de base, también tienen, bueno, en este ejemplo tiene 4 de base y también tiene 4 de altura. El anterior tiene 3 de base y tiene 3 de altura. Entonces, por lógica, el siguiente tendría 5 de base y 5 de altura. Haciendo operaciones, pues por lógica tendría 25. Posteriormente, nos dice el punto número 2. ¿Cómo completarías la tabla 21.1 a partir de la sucesión de cuadrados de la figura 2 en la actividad anterior? ¿Ok? Y aquí nos marca términos, números de cuadrados en base, número de niveles en la altura y total de cuadros en el arreglo. ¿Ok? Entonces aquí podemos ir poniendo desde el 1. Desde el 1 y así sucesivamente 2, 3, 4, ¿ok? Entonces, lo demás lo vamos a ir contestando con base a la figura. Dice, números de cuadros en la base, pues en la figura 1 simplemente tiene 1, no hay tanta ciencia. Y dice, número de niveles de altura, pues 1 también, no tiene.
y total de cuadros 1. En la segunda figura sí ya cambia, se dan cuenta. Número de niveles en la base, 2. Y número de niveles de altura, 2. ¿Ok? Y número de cuadros en total, 4. Y posteriormente así lo deben ir llenando. Con base en las figuras, ¿ok? Que están ahí. Por ejemplo, en la figura número 3, ¿cuántos tiene de base? Pues 1, 2 y 3. Y de altura 1, 2 y 3. ¿Y cuántos son en total? Pues los cuentas, 9. ¿Ok? Entonces aquí será 3, 3 y 9. Vale. Siguiendo. ¿Qué significa con el... Bueno, siguiendo con las preguntas, dice, ¿qué significa la palabra término utilizada en la tabla? En este contexto. ¿Qué significa? Pues nada más que el número de posición, ¿ok? De la figura. Entonces, vamos a poner eso. Número de posición de la figura. Número de posición de la figura. Ok, dice, ¿y qué representa en un contexto general? Ok, entonces aquí sería el lugar que ocupa la figura, ¿ok? El lugar que ocupa la figura. Entonces, seguimos con el inciso B. ¿Qué relación existe entre la medida de la base de cierto arreglo y la posición que ocupa en la sucesión? ¿Qué relación existe entre la medida de la base y la posición? Ok, si se dan cuenta, medida de la base. Pues aquí cuando hablamos de medida vamos a hablar por unidades o por cubitos. Mi posición es la 1. ¿Cuántos arreglos tiene? ¿O cuántas? Disculpe. ¿Cuál es la medida de la base? En cuadritos, pues 1. Aquí. Medida de la base en cuadritos tiene 2 y su posición es la 2. Medida de cuadritos en su base son 3 y la posición es 3. ¿Ok? Entonces, con base en la pregunta, ¿qué relación existe entre la medida de la base de cierto arreglo? Cuando dice cierto puede ser cualquiera de estos que estamos viendo, estos ejemplos, y la posición que ocupa. Pues, ¿qué relación existe? Que son las mismas, ¿ok? La medida de la base representa representa también la posición. ¿Ok? Después nos dice el inciso C, comparada con las medidas de la base, ¿cuántos niveles tiene de altura de cualquier arreglo de esta sucesión? Exprésalo en términos de n. Ok, vamos a ver. Nos dice comparado con la medida de la base. Si se dan cuenta, pues va cambiando 1, aquí 2, y de altura ¿cuánto tiene? Si aquí tiene 1, pues 1 de base y 1 de altura, y aquí 2 de base y 2 de altura, 3 de base y 3 de altura. Entonces, que lo expresemos
en términos de n. Dice, ¿cuántos niveles tiene de altura? De cualquier arreglo. Ok. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Si tenemos, como es lo mismo, n de base, sería lo mismo por, aquí está el por n. ¿Por qué? Porque las mismas, bueno, el mismo número que tiene en la base lo tiene en la altura, por eso sería n por n. Así de fácil, ¿ok? Y por último dice, completa la expresión que permite encontrar el número de cuadrados de cualquier arreglo que pertenezca a esta asociación. Entonces aquí nos dice n ¿por qué? Pues sería n por n, así de fácil otra vez. ¿Por qué n por n? Les explico, si es que no me han entendido. Vale, si de base tiene 2 y de altura tiene 2, hay que multiplicar la base por la altura. Es como si estuviéramos hablando del área de un cuadrado, que es la fórmula es lado por lado. Entonces sería 2 por 2, 4, y nos da al final el número de cuadritos. ¿Ok? Aquí 3 por 3 y nos da 9, que es el total de cuadritos. Y en la figura 4 sería 4 por 4 y es 16. Por eso es n por n. Ok. Entonces, dice, simplifica la expresión que encontraste en el inciso D. O sea, esta hay que simplificarla. ¿Cómo lo podremos hacer? Utilizando potencias, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente, ¿cuántas veces se repite la n? 2 veces, ¿ok? Entonces, ponemos n al cuadrado. Y n por n es igual a esto, es lo mismo, ¿ok? Que decir n al cuadrado. Eso sería todo. Espero les ayude esta pequeña explicación.